Buenos días. Si sois tan amables, quisiera que abriéramos nuestras Biblias, aunque sea en el teléfono, ya tenemos que admitir eso como una opción, lo podemos hacer. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, versículo 27. Juan, capítulo 14, versículo 27. El Señor está diciendo, recuerda, en este mismo capítulo, al principio del capítulo, les da también una esperanza de tranquilidad, ¿no? Y le dice, os estoy diciendo esto para que no os turbéis, o sea, para que no os preocupéis. Y le dice, bueno, ya que creéis en Dios, creer en mí, en lo que yo estoy a punto de contaros, porque el contexto es que ya se estaba despidiendo. Pronto iba a pasar por la cruz y después, unos días después, ascender al cielo, después de resucitar, evidentemente. Entonces, les da un mensaje a sus discípulos, a los apóstoles que estaban allí reunidos, y dice, la paz os dejo, la paz. Y lo pone en singular porque ahora, quizá después del día de hoy, entendamos mejor este concepto. Y aclara, mi paz, la paz del Señor, dice, os doy. Yo, dice, no la doy como el mundo la da. El mundo. Quiere decir que hay en el mundo conceptos de paz, pero que no es de lo que está hablando el Señor. Y le vuelve a decir, como al principio del Evangelio, o sea, del capítulo 14, no se turbe vuestro corazón, y da una de las causas que roban la paz. Ni tenga miedo. Sabemos que por el contexto del tiempo que estamos viviendo y lo que la Escritura nos revela, en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, no vayáis a ello, solo lo voy a comentar, habla de que cuando regrese el Señor, las circunstancias y quizá lo más destacado que hay en el ambiente es cuando digan paz y seguridad. Cuando digan, no significa cuando haya, sino cuando digan, y sea como el tema fundamental, el tema más importante. Ayer pues estuvo con nosotros un hermano nuestro, siervo del Señor, que vive hace 24 años en Jerusalén, Eduardo Joseph, ¿no? Contó cosas muy importantes. Una de ellas me gustó. Por supuesto tuvo que hablar de la guerra, porque está ahí latente, ¿no? Apenas hace una semana que presuntamente comenzó un periodo de tregua. Digo presuntamente. Pero nos comentó algo positivo de la guerra. ¿Qué puede tener la guerra de positivo? Pues poca cosa. Pero en el caso de Israel, claro, él ha estado allí, vive allí, está metido en todo eso. Es más, tiene hasta una hija mayor que está en el ejército, o sea, que está ahí metida en todo este asunto. Y a partir del 7 de octubre del 2023, que es cuando hubo esa incursión de Israel, algo pasó, y lo que pasó fue que empezaron a tener unidad entre ellos. Empezaron a tomarse en cuenta muchísimo más, nos contaba, entre el ortodoxo, que va de negro y con patillas y su sombrerito y todo eso, y las personas corrientes. Hay mucho carnal, hay mucha persona que no quiere saber nada de la religión en Israel, ¿no? Muchos. Y empezó a haber unidad entre ellos. Eso es muy importante. Pero lo que ellos esperan
no es que siga la guerra para que siga habiendo unidad, sino que ellos lo que están esperando es la paz. La paz. Pero resulta que el Señor está hablándoles de una paz que dice que el mundo no da. No da. Y ante ese mensaje, y además es un mensaje que dice proféticamente que iba a ser como la obsesión o el lenguaje de los últimos tiempos. Paz y seguridad. Acaba de entrar el nuevo presidente, y antiguo, ¿no?, porque ya está repitiendo, de los Estados Unidos. Y en la etapa pasada, pues una de las cosas destacables, yo sé que hay mucha gente que no le gusta, pero una de las cosas destacables es que él no comenzó ninguna guerra, ni una. Es destacable, ¿no? Y ahora, y además, en el periodo de él, a través de un yerno un tanto enigmático que tiene, que se llama Jared Kushner, judío. Jared es el que baja, la palabra Jared en hebreo, ¿no? Logró firmarse un principio, o el comienzo de un tratado de paz que con los países que se firmó, Arabia Saudita sobre todo, Arabia Saudita está pendiente, se logró, hay unos pocos países que firmaran un tratado de paz. Fue uno de los mayores logros. Tratado de paz que, bueno, pues más o menos se ha respetado. El tratado, Pero ahora, en esta etapa nueva, evidentemente, él dijo, incluso en campaña, va a haber paz en el Medio Oriente, va a haber paz entre Rusia y Ucrania, va a haber paz. Recuerda, es cuando digan paz y seguridad. O sea, que se ha vuelto todavía más fuerte ese clamor que tiene todo el mundo de paz y seguridad. Y todo el mundo busca esa paz y esa seguridad, pero la buscan donde no está. Y nosotros los cristianos, los creyentes en Cristo Jesús, bueno, 2 capítulos más adelante, en el capítulo 16, el famoso versículo 33, después de que le ha hablado, recuerda, estaba despidiéndose y le cuenta un montón de cosas, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En Cristo tengamos paz. Y advierte, en el mundo, o sea, en tu vida cotidiana, tendréis aflicción, agobio, ansiedad, depresión, turbación, confusión. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Y claro, esto podríamos trasladarlo ya al milenio, ¿no? Es decir, bueno, es que cuando venga Jesús en el milenio, evidentemente va a haber paz. No va a haber ninguna posibilidad de que haya ningún conflicto. Y eso es cierto. Pero no es de lo que está hablando. Y lo que tenemos que examinar es a qué paz se está refiriendo. ¿Sabes que hay una paz que es la que está todo el mundo buscando? Que es la Pax, P-A-X, romana. Que es la ausencia de conflictos, ausencia de violencia. Siempre comenta un amigo nuestro, el doctor Armando Alducin, que él estudia cosas muy extrañas. No, bueno, eso es extraño porque yo no se lo he oído a nadie más, ¿no? Que hay un instituto de la paz en Suiza o no sé dónde, en qué sitio, y que han concluido que apenas unos 25 años dentro de toda la historia de la humanidad, apenas unos 25 años se han producido sin ningún conflicto. O sea que ahora estamos ya a punto de cumplir 6.000 años de historia del ser humano sobre la Tierra, y solo 25 años según los estudios que han hecho en ese Instituto para la Paz. Pero yo desconozco de dónde lo han sacado y cómo lo han sacado. Supongo que será, pues eso, viendo la historia, solo hay 25 años que en ninguna parte del mundo
ha habido conflicto. De tal manera que si algo hay utópico por lo que vemos y por nuestra naturaleza humana es la pax, ausencia de conflicto. Porque precisamente los portadores de esa palabra y una de las cosas que el imperio romano llevaba con la guerra era hacer la paz. Y ellos tenían su forma de hacer la pax, pero muy rara. Y que viendo los tiempos que estamos ahora mismo corriendo, muy difícil, porque se levantan conflictos por aquí y por allá, haciendo caso a lo que el Señor dijo, habrá guerras y rumores de guerras y todo eso. Dice, pero no os preocupéis, eso no es el fin, o sea que todavía no estamos en el fin. La semana pasada, para cierto tipo de personas, quizá fue un mensaje más concreto, pues traté de poner en orden los acontecimientos que nos esperan, porque si lo entendiste y lo aceptaste, pues traerá paz a tu corazón, porque hay muchos creyentes, quizá entre nosotros a lo mejor no tantos, en Cristo, que están angustiados. Es más, algunos piensan pasar por la gran tribulación, allá ellos, si les gusta, pues la sarna con gusto no pica, ¿no? Pero la Biblia dice otra cosa muy distinta. Pero hay gente, y además se ofrecen como voluntarios para sufrir por Cristo. Bueno, pues está bien, hay gente para todo, como dicen. Pero no es esa la idea, ¿no? Porque lo que el Señor nos está ofreciendo es algo mucho más trascendental, mucho más importante. Ante todo, la complicación permanente que estamos viendo, es difícil de sustraerse a tener miedo. Y a ese tipo de personas les produce miedo el futuro. Porque muy bien dicen, sí, Señor, voy a pasar por la gran tribulación. Pero claro, cuando lees en la Biblia lo que es eso, dice, madre mía la que me espera. Pero tranquilo, eso no es para nosotros. Eso para la iglesia del Señor, para el cuerpo de Cristo no es. No. El Señor no maltrata su cuerpo. No nos va a ordenar en Efesios que amemos a nuestras mujeres y las tratemos bien, como recuerdas, ¿no? Como Cristo trata a la iglesia, y ahora en la realidad nos va a someter al peor trato, porque esta última época va a ser lo peor de lo peor, a su cuerpo, a su novia. No, eso es absurdo, pero bueno, ellos creen y conforme a su fe, recuerda, les será hecho. Nosotros tenemos la confianza de que el Señor en el momento oportuno nos sacará, pero no por cobardía, sino porque es necesario. Es que si no comprendes el plan global, si no comprendes, y lo he dicho muchas veces, y bueno, una vez más, para que lo entiendas, cuando Daniel establece 70 semanas de años para Israel y para la santa ciudad que es Jerusalén, está más que comprobado que se interrumpió. 70 por 70 son 490 años. Y se interrumpió el día en que Jesús entró en Jerusalén aclamado, lo que conocemos normalmente como Domingo de Ramos. Ese día se interrumpió porque esa semana se iba a cumplir la promesa hecha en el Edén de que la simiente de la mujer iba a derrotar y a pisar la cabeza a la simiente de Satanás. Y así fue. Eso ocurrió. Pero es comprobable que transcurrieron 483 años. Faltarían 7 para 490 porque es el famoso tema de la última semana de años, hablando de años, una shabúa de años, la última semana que queda por cumplirse. Entonces, bueno, ¿por qué nosotros tenemos que ser quitados? Pues porque un día fuimos puestos ahí. Dios empezó a llamar pueblo suyo a gente que no éramos pueblo suyo. Y Dios comenzó ese periodo de la gracia, donde dijo, voy a regalar la salvación. Voy a regalarla
Y dice, habrá gente que no es mi pueblo, pero que serán mi pueblo. Y lo estuvimos viendo, ¿no? Llamaré pueblo mío a gente que no es mi pueblo. Y la semana pasada veíamos el Señor dice, yo voy a levantar un pueblo para mí, dice el Señor. Bueno, pero eso termina, y tiene que terminar, por eso nos tiene que sacar de la escena, para que continúen esos 7 años que le faltan a Israel. Recuerda, si no hay templo, no pueden continuar esos 7 años. Porque la base del pacto con Israel era el templo, era el sacrificio en el templo, que Dios le va a permitir porque en ese momento va a hacer ese tránsito, ese cambio, para que ellos también van a entrar en la gracia de Dios. No se van a salvar por los sacrificios ni por las obras, no. Pero los tiene que reconectar y retomar en el punto donde los dejó. Bueno, y lo expliqué la semana pasada. Si alguno, yo sé que fue un poco espeso el asunto, no por los detalles, sino porque era como extemporáneo, pero el Señor sabe por qué lo dije. Y tiene también que ver con este tema que hoy vamos a hablar, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ser quitados para que continúe su plan de 70 semanas que determinó sobre tu pueblo, sobre la santa ciudad. Y ahí van a continuar. Pero nosotros no estaremos aquí, es que nosotros ya no pintamos nada aquí. Ese pacto no es con nosotros. ¿Entiendes por qué nos vamos a ir? Que no es que yo... Hombre, tampoco me haría mucha gracia tener que pasar por la gran tribulación, te lo aseguro. Pero no es una cuestión de eso, porque cuando ya estás metido en la harina, mira, las cosas pasan y ya está. No es una cuestión de eso, es una cuestión de que Dios tiene que continuar su plan. Entonces, cerrará la gracia, y eso sí que lo tienes que tomar muy en cuenta, que es la muerte de Jesucristo en nuestro lugar y por nuestros pecados, y comenzará otro periodo que, como recordé la semana pasada, y te vuelvo a recordar esta porque va a ser muy grave. Al rechazar la gracia, quiere decir la muerte sustitutoria de Cristo por ti, si no has hecho estos deberes, esta tarea ahora, cuando termine la gracia y termina en el momento que el Señor se lleva a su novia, a su cuerpo, eres tú el que tiene que morir, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, tú tienes que morir. Y por eso nos dice la Biblia que habrá una multitud muy grande. Recuerda que de los 8.000 millones de personas que somos, apenas quedarán 1.000 y pico, 2.000, el resto, fuera. Muchos para mal, pero yo entendía hace un tiempo que muchos para bien. Porque claro, decía, Señor, ¿de dónde van a salir esas multitudes incontables? Pues, mucha gente que ha oído, mucha gente de los propios judíos que verán su Mesías o le entenderán más y se convertirán. O sea, no sé, hay una fuente inagotable de gente que se va a convertir durante la gran tribulación, porque lo dice claro en el Apocalipsis, ¿verdad? ¿Quién son estos y de dónde han salido? Dice, son los que han salido de la gran tribulación. O sea, ahí en medio de la tribulación venga uno, otro, y se va a llenar el cielo. Pero nosotros estamos allí ya. La iglesia de hoy, la iglesia fiel, la iglesia que sus miembros han nacido de nuevo, el plan es otro, es que hay otro, no hay otra historia. Bueno, porque en el fondo, cuando tú entiendes eso, tienes paz. Tienes paz. El mundo entiende no solamente la ausencia de conflicto, sino que hay otro concepto mucho más romántico, que es una palabra griega y que algunas mujeres llevan como nombre. Irene. Irene. La palabra Irene tiene que ver, es un sinónimo de paz en griego, y tiene más que ver con una sensación. Todos hemos experimentado a veces sensaciones de paz. Pues ante escenas bonitas,
ante un buen paisaje, por ejemplo. Mucha gente busca esa Irene, esa sensación de paz del alma, y algunas, pues, estoy seguro que la experimentan, porque yo también he tenido, pues, en muchos momentos de que estás en un paisaje precioso, en un lugar tranquilo, con la gente que amas, y experimentas esa sensación de paz. Yo no la estoy criticando, al contrario, es buenísima esa sensación de paz, pero ya hemos comprobado que es caduca, no es duradera. Te vas de ese lugar, cambian las circunstancias y aquella paz, sensación de paz, se va. Bueno, a eso se refiere el Irene de los griegos. Pax de los romanos, Irene de los griegos. Por tanto, el Señor no está hablando de eso. Yo estoy seguro que ahora hemos experimentado en el tiempo de la adoración un Irene. O sea, una sensación, cuando estás delante del Señor y sabes que estás delante del Señor y tu espíritu se conecta, hay una sensación de paz, ¿no? ¿Lo has experimentado, sí o no? ¿Sí? Bueno. Pero sabes que a lo mejor no se puede experimentar. Imagínate mañana, trabajas en una cocina, ruido de cacerolas, llegan los pedidos, no salen, llega el encargado y te grita y el otro grita y un jaleo y venga, o estás en una obra, hace frío, el capataz se enfada, empieza a regañarte y tal. A ver, experimentar Irene en esas circunstancias es poquito, ¿no? Más bien te turbas, te confundes, y la mayoría de las personas hoy viven en esa confusión permanente, ¿no? Por tanto, el Señor no está hablando de eso. Porque, fíjate, dice, en el mundo tendréis aflicción, pero a pesar de la aflicción, de los problemas, de los quebrantos, de eso, dice, tendréis paz. Entonces está hablando de otra palabra que conocemos, pues muchos de nosotros, shalom. Shalom en hebreo, ¿no? Esa palabra es muy distinta a la ausencia de violencia. Es muy distinta a la sensación de paz que se puede experimentar, y se experimenta de hecho, ¿no? Es muy distinta. Porque el shalom de Dios, la paz de Dios, es algo interno. Es algo que corresponde a tu interior, a tu intelecto, a tus sentimientos, a tu voluntad. Donde, a pesar de que pueda haber alrededor tuyo un bullicio, un quebranto, guerra incluso, tú puedes estar experimentando paz. Todos los cristianos tendríamos que estar así, pero lo cierto es que no, ¿verdad? No, porque se nos trastorna, se nos trastoca el concepto muchas veces, y no nos estamos aferrando por la fe, porque en definitiva, en esta despedida del Evangelio de Juan, el capítulo 14 y 16, lo que el Señor está diciendo, dice, y todo lo he dicho para que tengáis paz, pero en mí. En mí. O sea, tiene que ver mucho con la comunión. Tú puedes ser un buen cristiano, pero la comunión puede irse al garete, ¿no? Puede interrumpirse, y hay cosas que la van a interrumpir. Pero, evidentemente, estamos hablando de un concepto que nada tiene que ver con las circunstancias, ni siquiera con las situaciones internas, ni externas, ni internas. Es un elemento, además, importante, porque, fíjate, en Mateo capítulo 10, versículo 12 y 13, nos dice que si tú estás bien en la fe, en la confianza, en la comunión, en la intimidad con el Señor, la llevas, la transportas por donde vas. Y el caso es que ahí, recuerda, Mateo 10 es cuando el Señor los envía por primera vez por parejas a predicar el Evangelio, ¿no? Y Él se queda esperando. Y todos vuelven regocijados y diciendo, Señor, es que los demonios se nos sujetaban. Eran contentísimos de aquella primera salida evangelística, ¿no? Pero entre las instrucciones que les da dice, y al entrar en la casa,
saludadla. A la casa, al edificio, no, al hogar. Saludadla. Dice, y si la casa fuera digna, vuestra paz, o sea que la llevamos. Todo hijo de Dios, todo cristiano lleva la paz, esa paz. No se van a acabar las guerras, no se va a pintar de repente un paisaje bonito o una escena bucólica. No, la llevamos y dice, y cuando tú llegues a la casa, si es digna, allí la sueltas. Porque dice, vuestra paz vendrá sobre ella, sobre esa casa, sobre ese hogar. La sueltas. Ahora, si no fuera digna, dice, vuestra paz, dice, se volverá a vosotros. Vemos que no está hablando de ausencia de conflicto, sino es una paz que recuerda, dice el Señor, mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no es como el mundo la da. Es algo distinto. Entonces lo llevas tú ahí. Yo cuando llego a una casa nueva, pues me acuerdo de esto y oro para que la paz del Señor venga, porque va en mí, no es que llegue por ahí por fuera entrando por las ventanas, dice, la llevamos nosotros, la tienes que llevar tú. Pero claro, si tu vida es un tormento, es más complicada que la de mucha gente que ni siquiera ha escuchado el nombre de Cristo, pues por eso tenemos que ir arreglando asuntos, porque lo cierto es que el Señor nos da como una de las retribuciones, además importantísima, ese shalom, esa paz. Vamos a ir a ver Romanos capítulo 2. Y vamos a leer desde el 5 hasta el 11, versículos 5 al 11. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, dureza del corazón y por falta de arrepentimiento, toma ahí nota, dice, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y ahora el mensaje de esperanza, dice, el cual pagará. O sea que es como una retribución que vamos a recibir, tenemos que recibir, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Por supuesto que está hablando cuando ya estemos en la presencia del Señor, bien porque hayamos muerto o bien porque en el arrebatamiento somos transformados, ¿no? Pero dice, pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseveraron en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Y te recuerdo el concepto hebreo, por eso es importante a veces ya no meterse en historias de complejidades y empezar a vestirse de... No, aquí no está hablando de nada. Pero sí conocer los conceptos, porque cuando habla de malo, ¿qué viene a tu mente? Bueno, un tipo cruel, un tipo malo, un asesino, un ladrón, etcétera, etcétera. No. Es el que hace lo malo. Y el que hace lo malo es el que no cumple la ley de Dios. Simplemente. O sea, que un mentirosillo es malo. Porque hace mal las cosas. Y es considerado ya como malo. Sobre todo es un humano que hace lo malo, o sea, no hace lo bueno, no hace la voluntad de Dios. Al judío primeramente y también al griego, o sea, no deja escapatoria. Para todos es el mismo historia. Pero dice, pero gloria y honra y paz a todos los que hacen lo bueno. ¿Quién es el que hace lo bueno? El que hace la voluntad de Dios. Punto. No el que tenga solamente buenos sentimientos. Y te pongo un ejemplo, cruel, pero es real. La clásica persona que nosotros, los seres humanos y nuestra cultura juzga como buenos,
pero tienen en su casa una estatua de la Virgen así, de este tamaño, llena de velas y de flores y de adornos. Quiero decirte, para el concepto de Dios es mala. No está haciendo la voluntad de Dios. Porque el segundo mandamiento dice, no te harás imágenes, ni las adorarás, ni te postrarás ante ellas. Ha hecho lo malo. Pero es una persona buena, nunca hizo... Pero ha hecho lo malo. Ha desobedecido a Dios. Y además en algo que juzga a la humanidad, ¿no? Porque trae maldición. Y nosotros somos testigos de esa maldición. Hablo de toda la esfera latina, hispana. Porque lo que llevó España allá no fue el Evangelio, fue la religión. Y la religión, añadida a lo que ya había allí, ha potenciado una amalgama de cosas increíbles, países ricos, riquísimos, pero llenos de gente pobre, bajo maldición, que está experimentándose, que a medida que se va rompiendo la maldición, también hay países que están empezando a cambiar. En Europa hace 500 años cambiaron casi todos, porque nosotros nos quedamos en los malos. Ya ves que lo que enseñamos a los turistas son imágenes, imágenes y más imágenes y más imágenes. Nos quedamos fuera de juego. Pero hay otros países que no, y son los países punteros, los países que avanzaron, los países que progresaron, los países que fabrican todo lo que necesitamos, los buenos coches, las buenas maquinarias, ellos son los que sí entraron en eso y rompieron las maldiciones. Por eso en América, sobre todo en América Latina, porque en cierto modo nuestra responsabilidad sería tratar de quebrantar eso, pero ¿cómo ha resultado la cosa? Que ahora es de América Latina donde hay una gran cantidad de creyentes. Aquí somos tan poquitos, que ni numéricamente, y si os hablo de porcentaje de cristianos con respecto a la población, es algo que nos supera hasta, ¿cuál? No llega al 1. Yo estoy seguro que hay países africanos en la miseria que superan el 1%. Y aquí no. Aquí no. Pero bueno, todo eso puede cambiar. Por supuesto que Dios lo puede cambiar. Pero lo que estamos hablando es que, claro, el conflicto, si tú hubieras visto hace 50, 60 años la forma de vida triste de España. Mira, en todos los pueblos, en todos, si se moría alguien en la familia, las mujeres quedaban ya condenadas de por vida a vestir de negro. Y iban vestidas de negro, de luto. O sea, una tristeza, algo tenebroso. Que Dios puede cambiar, repito. Y lo está haciendo, pues hay poquitos, somos poquitos, no llegamos ni al 1%. Si somos 48 millones, saca la cuenta. 1%. O sea que no llegamos ni a 50.000 evangélicos en España. Ni a 50.000. Qué pena. Pero es así. Bueno. Pero sin embargo, vemos que es algo que el Señor nos regala, acompañado de gloria, de honra y paz a todos los que hacen lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque para Dios no hay acepción o distinción entre personas. Recuerda, el mundo está desesperado por paz. Es una necesidad y todo el mundo quiere paz. Yo nunca lo he hecho y Dios quiera que nunca lo vaya a hacer. Pero ¿qué busca alguien que se está drogando? Paz. Y cuando tienen la droga en el cuerpo y pierden la conciencia, creen, yo oigo los testimonios de que experimentan paz. ¿Pero paz de qué tipo? Porque al mismo tiempo está acumulándose destrucción para sus vidas. Pero ¿por qué vuelven otra vez?
si saben que es malo? Hay un concepto físico y químico que es la adicción, ¿no? Pero aparte de la adicción es que vuelven porque quieren volver a experimentar un poquito de paz, de desconexión, es decir, de aquella Irene que hablamos. Mira, ya no me acuerdo de nada, todo se borró y yo estoy en la gloria. Con una Irene, ¿no? Irene, ¿no? No con una chica que se llama Irene, ¿no? Estoy hablando de esa paz, ¿no? Pues yo creo que por ahí van las cosas. Por eso la gente repite y los ves metidos en una, como yo los he visto, ¿no? Por la zona por ahí llegando a Vallecas, metidos en una alcantarilla. Metidos en una alcantarilla. Drogándose y buscando pues esa paz que nosotros tenemos a nuestra disposición. ¿Qué es el reino? Cuando el Señor dice, os traigo el reino, fíjate, las características del reino están antes de llegar a las características del reino, quiero, para que nosotros lo sepamos, que sepas que forma parte del regalo que Dios nos da cuando le recibimos en nuestro corazón. Cuando le recibimos a Cristo, estamos recibiendo el Espíritu Santo. Discrepo de aquellos que piensan que el Espíritu Santo se recibe después. Nada de eso. El día que tú recibes a Cristo, ¿qué crees que recibes? ¿Al Espíritu Santo? Porque en tu cuerpo no cambia nada. Sin embargo, hay un cambio violento. Al menos yo lo experimenté. Porque recibes el Espíritu Santo. Cuando tú recibes al Espíritu Santo, trae regalos, trae dones. Y conocemos de sobra que en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, nos enumera los regalos y la consecuencia de la presencia de Cristo, o sea, del Espíritu Santo en nuestras vidas, como así tendría que ser hoy. ¿Y recuerdas? Son 9. Amor, gozo, paz. Amor, gozo, y la tercera que se nombra es paz. Paciencia, benignidad, bondad, fe, incluso nos regala la fe, mansedumbre, con la cual dice el Señor, compararos conmigo que soy manso y humilde, y dominio propio. Ahora, conocemos muy bien nuestra historia, yo no te voy a decir que todos pasamos por esto mismo, no. El dominio propio hay que lucharlo, el amor hay que lucharlo, hay que trabajarlo, decir, y todos los días prácticamente decir, Señor, este es el regalo que tú me has dado, pero ¿por qué no lo estoy experimentando? Porque has oído hablar de un tipo de cristianos que se llaman carnales, que viven según la carne, o sea, según los mismos principios que teníamos en el mundo. Entonces, eso es incompatible. Y aunque eres hijo de Dios, aunque tienes al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no se va a salir de ti, pero sí lo puedes contristar y apagar. Contristar y apagar. Claro, estás en esa situación producida por el pecado y tu espíritu no fluye y tu espíritu no tiene el fruto de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de templada. El versículo 23 dice, porque contra esas cosas no hay ley, o sea, eso está por encima de todo. Y es la única forma de experimentar la paz que está dentro de uno de esos frutos, pero claro, toda esa armonía es lo que hace que el creyente, el cristiano, sea distinto y que dé lo mismo lo que pase alrededor. Que le dé lo mismo en las circunstancias, él sigue con paz en su corazón. ¿Comprendes? Pero se trabaja,
Porque cuando el Señor nos habla, y ahora sí vamos a Romanos 14, 17, del reino de los cielos, algunos se han equivocado y piensan que ya está aquí el reino de los cielos, y resulta que cada vez vamos peor. Cada vez hay más pobreza, cada vez hay más crímenes, cada vez hay más de todo lo malo. Pero ellos dicen, no, aquí está el reino, que el Señor dijo que se había acercado, pero solo se acercó. Porque si esto es el reino de los cielos, que venga Dios y lo vea. Como decimos en España, no, nada que ver. Este es el reino de las tinieblas. Este es el reino de la maldad. Este es el reino de Satanás. O sea que no es el reino de los cielos, como ellos dicen, sino que es el reino de los cielos espiritual. Claro que hay trocitos del reino de los cielos. Cada iglesia, cada congregación que hoy por miles, cientos de miles en todo el mundo están reunidos, congregados, o se irán ya a congregar, o lo hicieron antes, son porciones, trocitos del reino de los cielos, porque lo que interesa a la iglesia, a las congregaciones, es que más personas individualmente se hagan ciudadanos del reino. Dice claramente la Biblia que nuestra ciudadanía está en los cielos, pero seguimos aquí. Pero ya estamos anotados como ciudadanos del cielo. Entonces, como ciudadanos del cielo, ¿qué hacemos nosotros? Anunciar el cielo, anunciar el reino. Eso se llama evangelismo. Anunciarlo. Porque dice que ese reino, que algunos... Claro, los que hablan del reino, que te hablan de que sí, si tú lo quieres, lo deseas, si lo pides con X característica, vas a tener el coche que quieras, la casa que quieras, el trabajo que quieras, la mujer o el hombre que quieras. Pero no es lo que dice Pablo en Romanos 14, 17, que es el reino. Y dice, porque el reino de Dios, aquí le llama de Dios, no es comida ni bebida, cosas materiales. No estoy diciendo con esto que Dios no quiera y te pueda bendecir, y de hecho nos bendice. Pero no, por eso no pensamos que somos ya ciudadanos del reino, porque hacemos materializar lo inmaterial. Y dice, grita con fuerza esto y te sea hecho. Eso se llama metafísica, es una práctica de brujería. Metafísica. Sin embargo, lo que dice es que el reino de Dios, para que lo entendiéramos, y ello quiera Dios que les ilumine el entendimiento y comprendan, no es lo material. ¿Qué es el reino de los cielos? Sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque tú vete a hablarle de ese evangelio que se predica, claro, ¿dónde se predica? Pues en Estados Unidos, en muchas ciudades de Latinoamérica, incluso aquí en España, ha hecho un arraigo brutal, porque si algo amamos los españoles es el dinero, igual que los demás, Pero claro, aquí hablas de dinero, que puedes tener más dinero. Ya os he contado lo de diciembre, que lo veis, ¿no? Las colas en esa agencia de lotería que da más premios, según parece, las colas enormes, la gente quiere dinero y dinero y dinero. También piensan que en eso van a tener paz. Entonces llegan las iglesias y dicen, vas a tener dinero, lo que tú quieras. Pero lo que no te dicen es lo que piensa el pastor. Eso sí, me tienes que hacer rico a mí. Trae para acá, siembra, venga, ofrenda. Pero no para lo que hicimos ayer, no para bendecir a nuestros hermanos como la Biblia nos lo muestra, sobre todo en la carta a los Corintios, para bendecir, y esa es la inquietud que el Señor puso en Jerusalén concretamente. No es para eso, porque luego ves que se compran aviones, casas de 5, 4, 2 millones de dólares, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces no es la ofrenda para los santos de Jerusalén eso, ni mucho menos, ¿no? Ni mucho menos. Bueno, porque el reino de Dios es hacer justicia. Recuerda, amar misericordia y ser humilde ante Él. Paz. Tiene que haber paz.
La gente que está anhelando, buscando solo lo material, no puede tener paz. No hay paz, nunca hay paz, porque siempre está queriendo más y más y más y más. Y dice la Biblia, el que quiere enriquecerse, cae en tentación y lazo. Ahora, cuando dejas que Dios te bendiga, hay paz en tu corazón. Os lo he dicho muchas veces, cada vez que hablo de finanzas lo digo, y es la pura verdad. El Señor nos llevó por un camino no fácil, no fácil, para que aprendiéramos a descansar en estas cosas materiales. Y sinceramente os lo digo, y es que es la pura verdad, yo no le tengo ningún temor al futuro, no le tengo ningún temor a las finanzas, ninguno. He aprendido, porque Dios nos llevó por ese camino, y sabemos que Él es el absoluto dueño de todo. Entonces no causa ninguna inquietud en nosotros el aspecto financiero, porque recuerda, y te recuerdo, ¿por qué hablo de esto? Porque el apóstol Pablo también nos dice que el amor al dinero es la raíz profunda de todos los males. ¿Habrá alguna excepción? Ninguna. Todos los males provienen del amor a lo material. Por eso dice, el reino de los cielos, no te preocupes, no es comida ni bebida, olvídate de eso. ¿Qué cosas nos roban la paz? Bueno, tú lo sabes muy bien, ¿no? ¿Qué te roba la paz? Pero el temor, que ya se ha mencionado, la inseguridad, la ansiedad, la angustia, el miedo al futuro, cosa que te acabo de compartir. Es que no es voy a presumir, no, es que no le tengo miedo al futuro. No tenemos miedo al futuro, porque en la persona en que yo confío y que tú confías, ya lo vio. Es más, ya está en el futuro, ya está esperando. Nos está esperando allí porque Él está allí, está en la eternidad, está en todo. Y yo y todos debemos caminar guiados por Él. Pero la falta de fe pues, quita la paz. Porque la falta de fe ya no confías en Dios, entonces ya todo te parece incertidumbre. ¿Qué haré? ¿Qué comeré? ¿Qué vestiré? Recuerda, el Señor dice, todas esas cosas son los gentiles los que se preocupan de ellas. Tú simplemente di primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo de eso será añadido. Todo será añadido. El pecado te roba la paz, evidentemente. Te retrasa o apaga el fruto, porque el pecado ya no nos va a condenar, porque ya Cristo pagó. Pero hombre, las consecuencias en nuestra vida del pecado son que nos quitan el fruto, y entre ellos la paz. Entonces, ¿qué aparece? Pues la angustia, la inseguridad, la culpabilidad es otra cosa. Y algo que en el capítulo 8 de Romanos pues nos dice Pablo, la condenación. Por eso dice, a ver, ya no hay condenación para vosotros. Porque claro, seguían insistiendo en el mundo religioso, que te condena por menos de nada. Y dice, ya no hay ninguna condenación para vosotros si es que estáis en Cristo Jesús. Porque tú te sientes condenado y se te va la paz. Tú te sientes culpable y se te va la paz. Claro que se va. Es algo mucho más interior y personal, la indignidad. Yo no me siento digno, pero si nadie ha dicho que tienes que sentirte digno, lo que tienes que creer, porque eso te lo produce el Señor en tu corazón. Pero hay gente que se siente indigno y lo dice. Mi madre, por ejemplo, era pues ella, claro, yo creo que sí aceptó a Cristo y bueno, casi como mi tío, ya a punto de morir fue la última vez que le compartimos de Cristo, ¿no? Pero pues ella se sentía indigna y dice, no, ¿cómo el Señor me va a escuchar a mí? Pues hija, ¿cómo escucha a todo aquel que le invoca? Pero ya no le entraba en la cabeza, no le entró nunca que Dios sí la escuchaba a ella. Y hay mucha gente que yo conozco así. Entonces no pueden tener paz. Pero la paz interior, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Dentro de esa indignidad, a veces no sentirse amado. Hay personas que, por más que hagan, nunca se sienten amados. Y algunos
y eso entra también el ejemplo de mi madre, no se sienten hijos de Dios. El Hijo de Dios llega ante la presencia del Padre con descaro. Hace muchos años compartí una historia que ejemplificaba eso. Dos niños, o sea, hay un niño jugando ahí a las canicas en la puerta del palacio y escucha a un señor allí lamentándose y diciendo: yo tendría que ver al rey, pero ¿cómo hago? No tengo ni contactos ni amigos, pero tengo que ver al rey, tengo que estar en su presencia, tengo que hablarle. Y el niño lo escucha y de repente le mira y dice: ¿quiere usted ver al rey? Y dice: claro, hijo, claro, pero no puedo. Y dice: ah, bueno, no se preocupe, venga conmigo. El hombre incrédulo acompaña al niño, lo coge de la mano el niño a él y lo va llevando. Ve que llega delante de la puerta principal del palacio, del castillo, y ¡bum!, se abre. Y bueno, y entra con miedo y dice: no se preocupe, venga conmigo. Y así va traspasando puerta por puerta, que hasta de repente se encuentran delante de la puerta de la cámara real, de donde estaba el rey sentado. Y dice: ahora sí que ya nos cortan la cabeza. Y con sorpresa ve que los soldados que estaban allí levantan sus lanzas, abren la puerta y siguen caminando, hasta que están delante del rey. Y cuando están allí delante del rey, el hombre preocupadísimo, afanado, diciendo: es que esto ya va a ser mi muerte, porque he venido sin audiencia a ver al rey. El niño dice: papá, este señor quiere verte. ¿Entiendes? Lo importante que es sentirse hijo de Dios. Puedes llegar así. Y las puertas se abrirán porque eres hijo de Dios. Porque la paz es un regalo que el Señor nos trajo. ¿Recuerdas Isaías 9:6? Lo leímos hace poco, cuando habla del Mesías, de su llegada. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, y el último es Príncipe de paz. O sea que con Cristo viene esa paz, con el Espíritu Santo viene esa paz y se manifiesta en ese fruto. Porque Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 14 lo dice muy bien. Habla del trabajo que hizo Cristo. Y Efesios 2:14 dice: porque Él, el Señor, es nuestra paz. No podemos hablar ahora porque lo que significa la reconciliación, el haber hecho las paces con Dios, etcétera, etcétera, pero Él es nuestra paz. O sea, con Cristo, recuerda, y además como Cristo va contigo, esa paz la puedes soltar en cualquier sitio, si es digno. Y aquí habla de que de ambos pueblos hizo uno, un nuevo hombre. Nosotros somos un nuevo hombre, aunque tú no te lo creas. Ese sueño que tienen muchos científicos de hacer un nuevo hombre, bueno, pues no te molestes, aquí hay nuevos hombres y nuevas mujeres. Nuevos. Derribando la pared intermedia de separación. ¿Y qué supuso eso? Paz. Vamos a terminar. Una de las canciones que hoy escogieron me fascinó. Digo, caramba, Espíritu Santo, lo pones todo siempre en orden. Porque una de las cosas importantes, y vamos a ver en Mateo capítulo 11, Mateo 11, ya pueden venir todos, hasta los que están dormidos ahí de la música. Es una invitación permanente que resuena en el tiempo y está resonando hasta este día. Hasta este día. Que no sé tu caso, hay algunas personas que no identifico, quiere decir que hoy nos están visitando. Bueno, si el Señor te trajo aquí
quizás sea para que esa zozobra, esa inquietud, inseguridad que experimentas en tu corazón llegue hasta hoy. Ahí en capítulo 11 de Mateo, el Señor, el versículo 28, dijo algo que, repito, resuena y resuena por todo el mundo. Venid a mí. Venid a mí, dice el Señor, todos los que estáis trabajados y cargados, cansados, afligidos. Venid a mí, dice el Señor. Y si estás oyendo por primera vez, a lo mejor, o pocas veces has ido a una iglesia cristiana, este mensaje es para ti. Porque dice, y yo os haré descansar. ¿Estás trabajado, cargado, preocupado? Ven a Él. Y la promesa es, yo os haré descansar. ¿Tú crees que no tenemos problemas los cristianos? Si te lo acabo de leer. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiamos que Él ha vencido el mundo. Y dice, ven a mí y yo te haré descansar. Y dice algo muy importante. Llevad mi yugo, el de Cristo, sobre vosotros. Pero el yugo es una esclavitud. Claro. Es que tú tienes el yugo del mundo, que te esclaviza, que te somete, que te lleva para donde quiere. Pero Jesús dice, hay otro yugo, porque allá afuera en el pasillo de la cafetería, en la parte de afuera hay un yugo, para que los jóvenes que no conocen nada de estas cosas, ¿no? Es un aro y otro aro unidos y se pone sobre la cerviz de 2 bueyes, 2 burros, 2 mulas. Normalmente era un buey viejo, experto, y se le ponía al lado un buey joven. Entonces, claro, el buey grande tenía más fuerza y aunque el joven quisiera irse, el buey lo enderezaba y hacía el trabajo hasta que ese buey joven, sometido al yugo, aprendiera. Bueno, Jesús dice, yo te voy a proponer un yugo. Parece ser que siempre vamos a tener un yugo. Dice, lleva el mío. Lleva el mío. Porque el versículo 29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso. ¿Sabes cómo le llaman a esos bueyes? En España le llamamos así, mansos. Cuando hay corridas de toros, cuando el toro sale mal o hay algún problema, ¿sabes cómo se llaman esos bueyes? No son toros, son bueyes grandes, fuertes que salen. ¿Cómo se llaman? Mansos. Y Jesús mismo está diciendo, mira, yo soy como esos, que soy manso, pero aún el toro bravo, cuando los ve tan grandes y fuertes, les sigue y se largan de la plaza, pero ya. Soy manso y humilde de corazón, no de condición. Dice, y hallaréis descanso para vuestra alma, para vuestra mente atormentada, para vuestros sentimientos confundidos y para vuestras acciones muchas veces sumamente equivocadas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ese yugo lo lleva el Señor. Te va a corregir como el buey joven, pero la fuerza, el trabajo lo va a hacer el manso, el buey fuerte, el buey experimentado. Y ese es el Señor. Hay muchas cosas que preocupan tu vida, lo sé, muchas. Muchas cosas que causan esa ausencia de paz. O porque no sabemos lo que es y lo buscamos donde no está. O simplemente porque hay algún error que hayamos cometido, especialmente bajo el nombre de pecado.
que ha vuelto a confundir nuestras vidas. Y no hay paz en tu corazón, ni la va a haber hasta que no sepas. Y fue de las últimas canciones que cantamos que digo, oh Señor, que bien encaja con este mensaje. Y quiero que, puestos en pie, volvamos a entonarla, pero esta vez más conscientes todavía de lo que significa la seguridad, por tanto paz, que el Señor nos está ofreciendo. Ese llamamiento, ven a mí, yo te voy a poner un yugo, pero tú ni siquiera lo vas a notar, ligero.